23 de julio, Mateo 12, 46, 50 del libro Hablar con Dios, la nueva familia de Jesús. El Evangelio de hoy nos muestra a Jesús predicando una vez más. Se halla en casa tan abarrotada de gente que su madre y otros parientes no pueden llegar hasta él y le envían un recado. Alguien le dijo entonces: mira, que tu madre y tus hermanos están afuera intentando hablarte. Y él, extendiendo la mano hacia sus discípulos, le dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, pues todo el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En otra ocasión, una mujer del pueblo, al ver la palabra llena de vida de Jesús, exclamó una alabanza a María: bienaventurados el vientre que te llevó y el pecho que te crió. Pero el Señor dio la impresión de que quería rechazar el requiebro de aquella mujer y contestó: bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. El Papa Juan Pablo II relaciona estas dos escenas con aquella respuesta que Jesús dio a María y a José cuando le encontraron en Jerusalén a la edad de 12 años, después de una búsqueda afanosa durante 3 días. Allí le dijo Jesús, con un amor sin límite y una claridad total: ¿por qué me buscan? ¿No sabían que es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre? Desde el comienzo Jesús estuvo dedicado a las cosas de su Padre. Anunciaba el reino de Dios y se pasó todas las cosas alcanzando el sentido nuevo, también el parentesco. En esta dimensión nueva, un vínculo con el que la fraternidad significa también una cosa distinta a la fraternidad según la carne, que deriva del origen común del mismo padre, o aún la maternidad requiere un sentido diverso, más profundo y más íntimo. Nos enseña repentinamente el Señor que por encima de cualquier vínculo y autoridad humana, incluso la familiar, está el deber de cumplir la voluntad de Dios, la propia vocación. Nos dice que seguirlas de cerca en la propia vocación, la que Él ha dado a cada hombre y a cada mujer, nos lleva a compartir su vida hasta el tal punto de intimidad que constituyen un vínculo más fuerte que el familiar. Santo Tomás nos explica diciendo que todo fiel que hace la voluntad del Padre, esto es, que le obedecen, es hermano de Cristo, porque es semejante a aquel que cumplió la voluntad del Padre. Pero quien no solo obedece, sino que convierte a otro, engendra a Cristo en ellos, y esta manera llega a ser como madre de Cristo a aquel que nació, teniendo fe del ejemplo que le dio. Es muy fuerte el vínculo que nace de llevar la misma sangre, pero lo es más aún el se origina del seguir a Cristo con la misma fe, en el mismo camino. No hay ninguna relación humana, por estrecha que sea, y que se semeje en nuestra unión con Jesús y con los demás, en el mismo Jesús vivo y naciente. ¿Quién es mi madre? Se aleja con eso de la que ha sido la madre según la carne. Quiere tal vez dejarla en la sombra del el escondimiento que ella misma ha elegido. Si así puede parecer, por el significado de aquellas palabras se debe de constatar, sin embargo, que la maternidad nueva y distinta de la que Jesús habla a sus discípulos concierne concretamente a María de un modo especialísimo, porque ella es la primera que refleja todo lo de Dios. Ella es amada por Jesús de modo absolutamente singular a causa del vínculo de la sangre que es que María, y es madre según la carne, pero Jesús la ama más y está más estrechamente unida con ella
en dos lazos, la carnal y la espiritual, y por los lazos de la delicadeza de la fidelidad de la Virgen y a su vocación, al perfecto cumplimiento de la voluntad del Padre, ambos caminan. Por eso la Iglesia nos recuerda que la Santísima Virgen acogió la palabra con las que su Hijo, exaltando el reino por encima de las condiciones y lazos de la carne y de la sangre, proclamó: bienaventurados a los que escuchan y guardan la palabra de Dios y con ella le hacen fielmente. La propia vocación nos hace querer humana y sobrenaturalmente a los padres, a los hijos y a los hermanos. Dios ensancha y afina el corazón y a la vez nos pide la necesaria independencia y desprendimiento de cualquier atadura que lleve a cabo lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Realizar la propia llamada, que es el único e irreprensible, aunque algunas veces por razón comprensible pueda causar dolor, como aquel que le dijo: ve y entierra a tu padre, y tú sígueme, a quien más queremos en la tierra. No podemos olvidar que después de la explicación de Jesús a María y a José, que llevan 3 días buscándole, ellos no comprendieron lo que les dijo. Siendo María llena de gracia y José justo, metidos plenamente en Dios, más tarde fueron entendiendo, y más a medida que los acontecimientos de su Hijo se iban desarrollando. No nos tiene por sorpresa, por tanto, que a veces nuestros primer parientes no entiendan. Qué alegría pertenecer con lazos tan fuertes en esta nueva familia de Jesús. ¿Cómo hemos de querer y ayudar a quienes están fuertemente unidos a nosotros por los vínculos de la fe y de la vocación? Entonces entendemos la palabra de las Escrituras, que nos dice así: el hermano ayudado por su hermano es como una ciudad amurallada. Nadie puede contra la caridad y la fraternidad bien vivida. Poder de la caridad. Vuestra mutua flaqueza es también apoyo que os sostiene derecho en el cumplimiento del deber. Si vives vuestra fraternidad bendita como mutua que sostiene y apoyándose en los naipes. Todo el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Quizás la Virgen, desde el lugar en que se encontraba fuera de la casa donde enseñaba a su hijo, oyera estas palabras, o quizás alguien se las repetiría enseguida. Ella bien sabía los lazos profundos de la unión con aquel a quien iba a ver, vínculo de la naturaleza y otro más profundo aún, originado por la perfecta unión de la Trinidad beatífica. Ella sabía cada vez que es un modo más perfecto, que había sido llamado desde la eternidad para ser madre de esa nueva familia que se forma en torno a Jesús, llamada la Iglesia. Por medio de la fe, correspondía a la llamada que Dios le dirigía por ser madre de su Hijo, y en la misma fe ha descubierto y acogido la otra dimensión de la maternidad, revelada por Jesús durante su misión mesiánica. Se puede confirmar, dice el Papa Juan Pablo II, que esta dimensión de la maternidad pertenece a María desde el comienzo, o sea, desde el momento de la concepción y del nacimiento del Hijo. Desde entonces era la que ha creído. A medida que se esclarecía ante sus ojos y ante su espíritu la misión del Hijo, ella misma como madre se abría cada vez más a aquella novedad de la maternidad que se debía constituir su papel junto a su Hijo. Más tarde en el Calvario se descorrió por completo el velo del misterio de la maternidad espiritual sobre aquellos que a lo largo de los siglos había de creer.
en él. Ahí tienes a tu hijo, madre, hijo, ahí tienes a tu madre, dijo, señalándole a Juan. Y en él estábamos representados todos los hombres. Esa maternidad se extiende de modo particular en todos los bautizados y a quienes están en camino hacia la fe, porque María es madre de la iglesia de todos, la gran familia del Señor que se prolonga a través de los tiempos. Se da una particular correspondencia entre el momento de la encarnación del Hijo de Dios y el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Y las personas que se unen en estos dos momentos es María, María en Nazaret y María en el cenáculo de Jerusalén. En ambos casos su presencia discreta pero esencial indica el camino del nacimiento del Espíritu Santo. Así la que está presente en el mismo Cristo como madre se hace presente en el misterio de la iglesia. La presencia de María en la iglesia es una presencia materna y lo mismo que en la familia la relación de maternidad y de filiación es única e irrepetible, así nuestra relación con la Madre del Cielo es única y diferente para cada cristiano. Y lo mismo que Juan acogió en su casa, cada cristiano ha de entrar en el radio de la acción de aquella caridad materna. A cada uno nos quiere como si fuéramos su único hijo y se desvela por nuestra santidad y por nuestra salvación como si no tuviera otros hijos en la tierra. Muchas veces hemos de llamarla madre y ahora al terminar este rato de oración le decimos con la intimidad de nuestra alma: Madre mía, no me dejes. Tú bien sabes cuánta necesidad tengo de ti. Ayúdame a estar siempre cerca de tu Hijo Jesucristo. Madre mía, 23 de julio, libro Hablar con Dios.